Un tema muy interesante, pero muy interesante, porque está en línea Gabriel Vieni, que es director de departamentos técnicos de la Unión Industrial Argentina. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Estuve leyendo un artículo en el que vos con otros economistas explican un trabajo que hizo la UIA, en Mm. donde, digamos, lo que ustedes están planteando es, antes de impuestos, Argentina es muy competitiva en términos industriales, que me pareció un punto interesante. Voy a hacer esta introducción, pido perdón a la Sí. audiencia, siempre digo lo mismo. Cuando hacen la comparación de adelanto atraso del dólar y toman el Big Mac, yo siempre pregunto, ¿el Big Mac de Argentina lo toman antes de impuestos o después de impuestos con precio pleno del adquirente? Porque no muchos países tienen la carga de impuestos directos que pagamos nosotros sobre el consumo, ¿no? Sí, y a ver, tratando de retomar un poco la idea de la nota a la que haces mención, lo que un poco siempre desde la Unión Industrial planteamos es esta diferencia entre lo que es ser productivo y lo que es ser competitivo. Uno al interior cuando recorre fábricas y plantas industriales, ve mucha tecnología, ve trabajo calificado, ve gente capaz, y luego esos productos hay que colocarlos y no solo impuestos, digo, hay una carga impositiva muy alta, eso es cierto, que tanto a nivel nacional como muchas veces las propias provincias y municipios, ¿no? Con tasas, ingresos brutos, pero después también hay que recorrer un tendido férreo viejo, hay que tener algunas rutas que implican costos logísticos adicionales, hay que pensar en cuál es el costo de financiamiento que tiene Argentina versus otros países, ¿no? Hoy por hoy pensar financiar una inversión y un capital de trabajo con las tasas de interés actuales también son un sobrecosto importante, y en ese sentido hay todo un sistema que quita competitividad, que Mm. claramente uno puede pensar el gran peso que tienen los impuestos, pero después hay todo un entorno en general de infraestructura, de costos adicionales que terminan impactando en esa competitividad. No, por supuesto que sí, pero está bueno que empecemos a plantearlo desde ese lugar, ¿no? Porque en líneas generales, cuando uno mira todo el set de precios, Mm. vos lo que tenés es en cualquier cosa, en la energía, en el transporte, bueno, ni que hablar de lo que es, vos hablabas de la cuestión del transporte. Bueno, se está recuperando el transporte de cargas que destruimos insensatamente como país, Mm. cuando todo el mundo celebraba aquel apotegma de Menem que dijo ramal que para, ramal que cierra, Sí. y buena parte de la sociedad argentina se le quedaron rojas las manos de aplaudir, ¿no? Un grado de insensatez importante. Mm. Digo, se está haciendo una. Ayer llegaron al puerto de Buenos Aires, como, no sé qué cantidad de rieles que vienen para ir completando los distintos circuitos, se está recuperando el grano carga. Hay mucho por hacer en ese sentido. Viene el tema de los bitrenes. ¿Ustedes tienen algún trabajo pensando, digamos, cuál es la escala que llevaría a que en algún determinado momento, sin depender de un dólar recontra alto, la producción industrial argentina pueda adquirir sesgo de competitividad? Mira, ahí te hago dos distinciones. Empiezo por el final. Eh, si bien, claro que es importante el tipo de cambio, hay algo que es importante tener en cuenta. Que más dañino a veces que determinada apreciación cambiaria es la volatilidad que tenemos. Ujú. Es para, a la hora de planificar una exportación y ni hablar una inversión, tener ese nivel de imprevisibilidad respecto del cuál va a ser el tipo de cambio futuro es mucho más perjudicial que, ya te digo, que transitoriamente tener algún tipo de atraso. Ujú. Cuando se dan saltos cambiarios como los del año pasado, muchas veces se espera que rápidamente mejore la balanza comercial por las exportaciones. Y no está el mundo esperando los productos argentinos ni de ningún otro país, digo, más allá de la Sí. exportación del agro que es permanente y que se coloca habitualmente todos los años. Después, para la mayoría de los productos, especialmente los industriales, los que tienen valor agregado, hay que salir a competir, hay que salir a vender, hay que ganar un mercado, hay que ganar la confianza. Eso lleva, en general, la cantidad de meses suficientes como para que se pierdan las ganancias que se obtuvieron Mm. con la devaluación inicial, ¿no? Si uno piensa en lo que se devaluó el año pasado, y, y pensamos desde el pico que tuvimos de tipo de cambio a 40, 41, lo que retrocedió hasta el momento, lo que se perdió vía incremento de la inflación, los derechos de importación que se incorporaron al interín, uno ya perdió una buena parte de esa competitividad que había ganado, con lo cual ahí lo que es muy perjudicial para quien quiere exportar
es ganar un mercado y luego quedar afuera de nuevo por precio, porque esa devaluación inicial se transformó en atraso posterior. Entonces, si uno cuando habla con empresarios del sector, lo que encuentra es que lo que sería muy positivo es poder tener previsibilidad, poder decir, mira, el tipo de cambio va a estar estable o va a tener una evaluación en un sendero que será de él 1 mensual, 2% mensual, la política macroeconómica la fija del gobierno, pero uno sabe que si toma un crédito en dólares, su deuda tiene tal sendero, que los equipos se amortizan de determinada manera, y cuando uno compromete un precio a un comprador del exterior, ese precio no va a sufrir alteraciones importantes que lo van a llevar luego a incumplir o a vender a pérdida. Entonces, hoy por hoy diría que lo que más castiga las exportaciones industriales y la posibilidad de invertir y producir es la alta volatilidad en la que está moviendo la economía argentina durante los últimos años. No solo el año pasado, venimos de muchos años de volatilidad y eso genera una imprevisibilidad que afecta a la productividad del sector. Sí, sí, obviamente que sí. Ahora, cuando vos decís un tipo de cambio previsible, digamos, a mí lo primero que me suena es algún tipo de tablita que han demostrado cada vez que se intentó, en cualquier esquema que se intentó, que terminan volando por la cuestión del déficit fiscal, ¿no? No, a ver, claramente tampoco uno puede pautar un sendero fijo, ni después si eso te lleva a un atraso o algún otro desequilibrio macro, sostenerlo indefinidamente. Pero si uno mira una serie larga del tipo de cambio de Brasil, uno ve que se mueve, pero así como un año uno lo puede tener en 4 pesos, al año siguiente puede estar en 3, luego en 3.50. Argentina, cada evaluación plantea un nuevo piso. Claro. ¿No? Cuando el tipo de cambio sube, también que estos días tenemos una pequeña baja, pero es marginal respecto de la devaluación del año pasado. Claro. Cuando acá el tipo de cambio sube fuerte, uno no espera que el año siguiente baje fuerte. Uno sabe que encontró un nuevo piso y que será de ahí para arriba, con suerte logrará una estabilidad en este nuevo nivel, y si no, en algún momento se te volverá a escapar. Y eso es lo que termina explicando que muchas veces uno diga, ¿por qué en Argentina rápidamente va todo a precios y en países como Brasil no? Cuando uno sabe que el nuevo valor del tipo de cambio es el piso, tiene que ajustar su estructura de costos. Sí, si uno supiera que, bueno, hoy el tipo de cambio se evalúa 10%, pero mañana se aprecia un 5%, y así como sube puede bajar, y en el largo plazo hay estabilidad, no un compromiso de tipo de cambio para cada mes, ni una tablita como vos bien decías, sino saber que uno puede esperar que por los próximos 12 meses no haya de nuevo una corrida, que el proceso político no vaya a generar ruidos de vuelta en el sector cambiario y uno pueda, ya te digo, tomar un crédito en dólares, hacer una importación, planificar una exportación para los próximos meses con un crédito en pesos y saber que eso va a alcanzar para hacer el pago en dólares como corresponde. Digamos, eso, es cierta previsibilidad, no una tablita ni un tipo de cambio fijo ni ninguna experiencia de las que ya han fracasado, ¿no? Bueno, qué interesante poder empezar a debatir este tipo de temas, ¿no? Porque, a ver, insisto en lo que te dije en la apertura, creo que es el tipo de debate que está haciendo falta, porque si no es como que vivimos en un círculo de cosas que repiten unos y otros y no encontramos los elementos para poder avanzar, ¿no? En este sentido. Sí, mira, nosotros desde la UI hace poco sacamos un documento con un conjunto de medidas para las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Un conjunto de 35 medidas. Y un poco el desafío es ese, incorporamos una batería de medidas que son muy de corto plazo, porque la coyuntura del sector es difícil, porque va a cerrar el año con caída y porque hay muchas pymes con dificultades y que hay que sostener y sostener el empleo, pero la verdad que el desafío fue mantener también un conjunto de propuestas estructurales que permitan pensar en largo plazo. Argentina tiene desafíos en términos de tener divisas genuinas para que no depender de la deuda, sino de las exportaciones, en términos de poder tener un desarrollo regional con producción en todo el país y no concentrada en las grandes ciudades, y pensando a largo plazo un desarrollo de tecnología, ¿no? De poder empezar a ser más productivos, a desarrollar tecnología local, y eso requiere políticas de Estado, políticas de largo plazo. Sí, claro. Y como decís vos, pensar el país no en clave del día a día, sino de una política estructural que nos permita transformar la realidad. Desde ya que sí. Gracias por el tiempo y la ilustración, muy amable. Buena jornada. No, muchas gracias. Chao, buen día. Bueno, a quien escucharon es a Gabriel Viani, es economista.